8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Alguien puede decir amén a esto? Porque la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por este pasaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos alabado tu santo nombre. Hemos sentido tu presencia a través de estos cánticos espirituales. Gracias, Dios, por cada hijo tuyo que está aquí, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites compartir, Señor, esta palabra, y en espera, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, para mi vida propia, Señor. Porque no soy yo, sino tú hablando a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Continuaremos hablando, hermanos, acerca de la lucha que tenemos como seres humanos de carne y hueso, y un pedazo de pescuezo. Y la palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para quitar el pecado del mundo. ¿El pecado de quién? De nosotros. Y aquí el apóstol Pablo, hablando a los romanos, les dice en el encabezado de este pasaje, dice: viviendo en el Espíritu. Es importante que cada uno de nosotros aprendamos a vivir conforme al Espíritu. Amén. Están aquí. Y que no nos dejemos dominar por los impulsos y los deseos de la carne. ¿Qué quiere esta carne? Pues quedarse en casa. ¿Qué quiere esta carne? No venir a la iglesia. Porque la carne lo que le interesa es llenarse a ella misma, satisfacerse. Está haciendo calor, pero bien, la gente podría beberse un poco de agua. Y gracias por los hermanos, los servidores que me traen mi agüita aquí. Gracias. Y qué rico es poder refrescarse. Hágalo usted si trae su agua por ahí. Amén. Pero algunos, para quitarse el calor, dice: mejor una caguama. Y no es cierto que quite la sed. Lo que va a hacer es que te ataranta. Pero ese es el deseo de la carne que está en el mundo, hermanos. Y cada vez nos asedia esa lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha constante, aprendíamos hoy en la mañana. Pero hay una palabra para todos los que estamos aquí, que venimos a la casa de Dios. El esfuerzo, hermano, es siempre que haya una reunión. No te puedes perder las reuniones.
no nos convirtamos en esos cristianos cadochos. Porque entonces, ¿cómo vamos a matar la carne? Estamos a expensas de que en cualquier momento la carne nos domina o nos domine. Por eso no debemos de perdernos las reuniones, hermanos. Dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque la carne se acostumbra rápidamente a no venir al templo. Rápidamente, de veras. Y por eso es una lucha entre sí. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 8 de Romanos, dice: ahora pues, ¿cuándo? Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios. Ninguna condenación hay. Gloria a Dios. Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. No entiendo por qué se quedaron hoy algunos en casa y no vinieron aquí a reunirse junto con la iglesia. ¿Qué es lo más importante en sus vidas? Porque cuando en la palabra nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No solo algunas cosas, porque si no dijera algunas cosas serán añadidas. No, dice todas. Y qué gran bendición es poder estarnos congregando, hermanos, y comenzamos a andar conforme al Espíritu y no los deseos engañosos de este mundo. Porque la ley, dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque la ley del Espíritu, por lo que está escrito, de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Debemos de estar seguros de ello. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu nos da vida, hermanos. Nos vivifica, nos fortalece. Aquellos que tuvieron la experiencia de estar en oración una hora, ¿verdad qué lindo es? Mi esposa, a pesar de las dificultades físicas que ha estado pasando, hermanos, es cuando más le ha metido a la oración. ¿Y sabe a qué hora lo están poniendo a orar en un ministerio en el cual ella está, de panderos, a nivel internacional? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Y los que les tocó en la madrugada, esta cadena de oración que hicimos, la mejor hora que podemos nosotros entablar esa conversación con nuestro Dios a través de la oración es en la madrugada. Pero los que andan conforme a la carne, a las 2 de la mañana es el sueño más sabroso. Y parece que un león estuviera ahí echado, ¿no? Y la esposa dice: ya cállate, león, no me dejas dormir.
levántate a orar mejor y ora por ese león que está roncando. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice el versículo 5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pastor, ¿cuándo es la siguiente oración, pastor? ¿A qué horas hay que ir al parque, pastor? A las 5, sí, 4:30 me levanto, me cepillo y me peino. Bueno, los que pueden. No sé si ya se dieron cuenta, pero estoy rejuveneciendo. Fui a la muchacha que me corta el cabello y dice: ¿qué se está echando? Que le está creciendo su cabello. Si vengo para que me hagas una trenza, le dije. Me lo dejes rasta el pelo. Se rió. Pero es que la palabra de Dios dice: el justo, hermanos, rejuvenecerá como el águila, y aún en la vejez fructificarán. Pero ahí no le va a gustar a la hermana Becky. Pero qué tal que Dios haga un milagro y que le ponga matriz a la hermana Becky, ¿no? Amén, gloria a Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Amén, gloria a Dios. Porque los que andamos, hermanos, conforme al Espíritu y no andamos conforme a los deseos engañosos de la carne. Por cuanto los designios de la carne, dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es por eso que la carne te dice no vayas, pero el Espíritu te dice ve. Bendito Dios por los hermanos que están llegando a las 5 de la mañana a orar. Y se nos tiene que hacer un hábito, hermanos, porque es ahí donde el Espíritu, hermanos, se refresca. Reunirnos ahí en el parque y luego un pastor levantar la voz, hermano, y parece que estuviéramos locos, pero cuando abrimos los ojos, hermanos, vemos el amanecer tan bonito y viene repuntando el alba y viene aclarando, hermanos, viene la aurora. Amén, y se ve precioso cuando abrimos nuestros ojos. ¡Ey! Amaneció. Y nuestro espíritu se goza y parece que el día se nos alarga más. Pero quizá no te quieres levantar. Y eso va para los jóvenes hoy en día. Porque 1, 2, 3, 4 de la mañana todavía estás con el celular. Ay, pastor, ¿cómo lo sabe? No, y es que a veces a mí también me ha pasado, hermanos. El diablo siempre nos va a poner algo en la televisión que nos llame la atención. Una serie, me voy a ver esta serie. Y el capítulo que termina queda tentativamente como para chutarse el otro. ¿Qué va a pasar más adelante? Nos aventemos otro. Y otro. Y otro. Y cuando venís a sentir, ya son 3 de la mañana. ¿Cómo te vas a querer levantar a las 5 de la mañana a orar? No vas a poder, porque la carne te dominó. Aleluya. ¿Están aquí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Santo es Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo hablándole a los romanos, pero hoy nos habla también a nosotros y nos alienta diciéndonos: mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aleluya. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Como dijera la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿de quién es? Y aunque nos duela, si no somos de Cristo, ¿de quién somos entonces? Pero dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya, gloria a Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, aleluya, también vuestros cuerpos mortales para su Espíritu, por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Qué bonito es tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque cuando parece que los deseos de la carne te van a vencer, bendito Dios por aquellos que cumplieron con su hora. Y a las 12 de la noche se cerró, hermanos, la oración, la cadena ininterrumpida. Y ya no hay necesidad que nos anden recordando, hermanos, cuándo nos va a tocar orar. Cada 18 de cada mes nos va a tocar orar, hacer la cadena de oración. Pero no espere hasta el día 18 para acostumbrarse, sino que empezar a orar. Dice el apóstol Pablo también en la carta a los tesalonicenses: orad siempre, orad sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. Amén, gloria a Dios. Porque es ahí donde nos llenamos de su Espíritu Santo y podemos contrarrestar los ataques del enemigo. Porque la juventud no quiere venir al templo. Les entra una flojera. No, simplemente que porque la carne los domina. La flojera está en la carne. Porque el Espíritu quiere estar en la presencia de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice el versículo 12: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aleluya. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Hombre, me sorprende el apóstol Pablo con estas palabras, hermano. Porque todos los que son guiados, dice el versículo 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No cualquiera. No cualquiera es hijo de Dios. Somos creación de Dios, pero hijos solo aquellos que guardan sus mandamientos y viven con una vida conforme al Espíritu. Aleluya. Y aunque nos duela, hermano, y no dice el apóstol Pablo que hermano, no vayamos a caer en los deseos de la carne. Sí, porque él estaba consciente, hermano, de la lucha que es todos los días. Tenemos tres enemigos: el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Y son enemigos grandes. Son enemigos que todo el día, todo el tiempo estamos luchando. El mundo, Satanás, Cristo lo reprenda. Y la carnota.
Cuando pongo el ejemplo de Daniel, ¿verdad? Cuando fue metido al foso de los leones, lo conocemos ese pasaje, ¿verdad? Amén. Cuando fue metido porque alguien lo delató que oraba a Dios, Jehová de los ejércitos, y alguien le dijo: Daniel ora a otro Dios que no es el Dios que nosotros adoramos. Y fue condenado a meterlo al foso de los leones. Era un foso, hermano, donde tenía una entrada pero no tenía salida, y ahí estaban los leones, y cualquiera que caía ahí los despedazaban. Y decía un niño, el otro día me estaba echando una adivinanza: ¿sabe por qué no comieron a Daniel los leones? Pues no, le digo, no lo sé. Porque los leones estaban muertos de hambre. ¿Cómo? Sí, estaban muertos. Por eso no lo comieron. Qué muertos van a estar. Si eran especializados para un castigo para todo aquel que hacía algo malo. Ahí eran condenados al foso de los leones para que fueran despedazados. ¿Qué pasó con Daniel cuando lo metieron al foso de los leones? Lo aventaron al foso de los leones, y ni siquiera un rugido o una agarradera escucharon, o algún lamento, algún clamor. No. Me imagino que Daniel le acariciaba las barbas a los leones. ¡Uy, qué lindo gatito!, decía todavía. Y wow. Y aquellos, se me hace que hasta le pasaban así, les dejaban la cola y todo. ¿Y sabe por qué no se lo comieron? Porque los leones olfatean. ¿Y qué comen los leones? ¿Qué comen? ¿Qué comen? Carne. Además que Daniel no comía carne, comía verduras, legumbres. Estaba sano. Y entonces al llegar los leones, a los leones, él los tocaba, y por más que olían a Daniel, no les llegaba el olor a carne. Huele a verdura, huele a lechuga, pero también huele a algo especial, huele a espíritu. Porque Daniel 3 veces oraba en el día y se llenaba de la presencia de Dios. ¿Cómo iban a comer aquellos leones a Daniel si no olía a carne? Siempre les he dicho esto: que nos avienten a nosotros. Híjole, si hasta en los cachetes nos escurre la manteca, hermanos, de los taquitos de cuerito. Del taco al pastor, de la quesadilla. Y no pedimos de nopal, pedimos ¿de qué la quesadilla? De carne, de tripa, de ubre, de cuerito, de maciza. Y no nos comemos una, ni dos, 3 o 4. Y luego un líquido negro que empieza con la letra C, que no lo voy a decir porque estamos en transmisión. O también los refrescos que empiezan con la letra P. Quiere decir, hermano, que nosotros nos despedazaran, porque muchas veces, hermano, pues una, nos alimentamos mal. 2, nos dejamos dominar por la carne. ¿A qué hueles, hermano? Olé al que tienes al lado, hermano. ¿Oles a carne? ¿O oles a espíritu? A su nombre. A su nombre. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, hermano, enseñando a la iglesia de Roma,
diciéndoles: hey, no le den rienda suelta a la carne. Amén, gloria a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos, dice el versículo 17, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Y el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando estemos viviendo conforme al Espíritu, mis amados hermanos. Pero queremos todas las bendiciones que están escritas en la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué tal? ¿Cuántas veces estamos en la presencia de Dios llenando nuestro espíritu? Porque el anhelo ardiente, dice, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Y el versículo 28 dice: y sabemos, aleluya, y lo sabemos, porque sí lo sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya, gloria a Dios. Y termina diciendo este capítulo 8, que a mí me impacta mi vida, hermanos. Cuando dice, desde el versículo 38, por lo cual, y esa seguridad lo debemos de tener todos los que estamos aquí, los que somos hijos de Dios, los que vivimos conforme al Espíritu y no le da rienda suelta a los deseos de la carne. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria por siempre. Nada ni nadie nos podrá separar, hermanos, de Cristo, si vivimos conforme al Espíritu y no dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Carnota, sujétate en el nombre de Jesús. Dígale a la carne: sujétate, amárrate, órale, carnota. Porque es una guerra todos los días. Y hoy leíamos un pasaje de los más favoritos, y con eso voy terminando, porque algunos ya me quedan viendo fiero. Ya, pastor. Lo que leíamos, el pasaje hoy en la mañana, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No estoy inventando la palabra, hermanos, está aquí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley del pecado, hermanos. Ya no. Si somos guiados porque Él nos justificó, Él nos perdonó, Él nos tiene seguros allá, entonces ¿por qué? ¿Cuántas veces nos dejamos dominar por los deseos de la carne? Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Aquellos que teniendo una mujer en casa andan buscando otra, o al revés, la mujer tiene un marido en casa y anda buscando otro. Eso se llama adulterio. Fornicación, aquellos que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, es fornicación. Joven que estás aquí, jovencita, va a llegar aquel fulano que te va a querer sacar de las cosas de Dios. ¿Para qué va a ir al templo? Y escúchame bien, que aquel que te lleva al oscurito no es para que te enseñe un corito, porque no está bajo el Espíritu Santo. Esa persona que te va a llevar al oscurito no es guiado por Dios, porque si supiera la ley de Dios es, hermano, mantenerse sujeta a la carne. Amén. Fornicación, inmundicia, todo tipo de perversidad, lascivia, idolatría. Idolatría no, hermano, no, se los he enseñado aquí muchas veces, y creo que la iglesia no ha carecido de enseñanza. Anteponer algo, darle la importancia antes que Dios, eso es idolatría. No necesariamente que te arrodilles ante una imagen va a ser idolatría. Y algunos todavía participan ahí. Aquí le traje unos tamalitos del rezo de San Juditas Tadeo, dice. Y ven a nuestro reino, todavía oran y va para adentro. Y se los están diciendo todavía. Y la Biblia dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Voy a ir a un rezo porque ahí me dan un chupito, porque les pasan una copita a todos cuando van a un rezo. Aleluya, ¿están aquí? ¿O ya se enojaron conmigo? Bueno, lo voy a terminar ya. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Wow. Está llorón el niño, está llorona la niña, le pasemos huevo. Hechicería. Lleva lo que lo curen de espanto, que lo rameen, que lo soplen con trago, y ahí está. Y hay hermanas todavía que están orando para que la curada de espanto les funcione. ¡Yuhu! Aleluya, gloria a Dios. Porque eso es hechicería. Que no te quiera. Aprovecho para un paréntesis. Estén orando, hermanos, por mi vida, porque me va a tocar predicar en un lugar, hermano, llamado, un municipio en Querétaro llamado Tolimán, donde está la brujería, todo lo que da. Pero es ahí donde se necesita el amor de Dios para que esas personas cambien, porque toda esa zona, hermano, está pero desértica. No hay bendición de parte de Dios, casi ni llueve, o si llueve la tierra se lo chupa. Estén orando, hermanos. Estemos en oración, que yo lo voy a hacer también. Amén. Para que Dios nos use a través de su palabra. Idolatría, hechicería, enemistades. ¿Por qué andas peleando con los demás? Dice el pastor Noé: peléate con las ideas, no con las personas. Pero hay ideas que
vienen del mismo infierno y que a veces no nos damos cuenta y provocan que andes de pleito con las personas. Las personas no tienen la culpa. Como le decía a una persona el viernes, el jueves, toda maquinación satánica viene del infierno, le dije, y domina la mente para que aparentemente las cosas estén bien. Y yo le decía a un hermano, toda división no proviene de Dios. No proviene de Dios. La multiplicación sí proviene de Dios, en orden. Y me lleva a recordar lo que dice la palabra, que cuando Satanás fue lanzado del cielo, no se vino solo. Se trajo la tercera parte. O sea, la mayoría de los ángeles se vinieron con él. Por eso es que andan aquí en las regiones celestes. Satanás no se quiere ir solo al infierno. Por eso cuando hay una división en una iglesia, hermano, tengamos cuidado. No voy a hacer que una mente perversa y maligna esté controlando y que viene del mismo infierno. Y entonces vas a ser arrastrado. Aguas, aguas. Enemistades, no pelees con las personas, peléate con las ideas. Amén. Con las personas no. Enemistades, no tengas enemistad con nadie, menos que tengas pleitos, menos que tengas celos, menos que te pongas colocho de la ira. Porque son resultados de la carne: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas, contra tales cosas, no hay ley. Aleluya, gloria a Dios. Porque esos frutos provienen del Espíritu y nos van a traer gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que vamos a disfrutar si vivimos conforme al Espíritu. Póngase de pie. Y tú que estás ahí en casa, medita en lo que acabo de explicarte a través de la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha hablado. Tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios a través de tu Santo Espíritu. ¿Qué quiere Dios de mí? Medita en esta hora. Si has caído en algún momento, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén.